Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Bienvenidos a este martes 16 de junio de 2020. Como siempre, es un placer enorme estar con ustedes. Bienvenidos y deseamos lo mejor para usted en este día, por cierto, de reapertura económica. Nos acompaña acá en nuestros estudios el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días por la invitación, Neto, y siempre a tus órdenes y listo para todas tus preguntas, contestarlas en función de toda tu teleaudiencia. Tal como se planteó a nivel gubernamental, hoy inicia la fase 1 de la reactivación económica y yo quiero en primer lugar reconocer a todo el sector empresarial de este país que ha acatado las disposiciones del Ejecutivo, pero más que acatarlo, fundamentalmente es que hemos estado trabajando en un gran consenso con todos los sectores y actores de la sociedad productiva y gracias a Dios inicia hoy ya la reactivación con la fase 1 y ese es un gesto muy loable y muy positivo que también como gobierno debemos de reconocer con el sector empresarial de este país. Hemos estado en reuniones, Neto, de forma permanente con los sectores empleadores. Hemos estado en reuniones con la academia para la definición incluso de esta fase. Hemos estado en reunión con los trabajadores y gracias a Dios pues hoy inicia la reactivación. Entiendo que todo esto está basado en un respaldo legal que es el decreto 31. Sí, pero fíjate que, y eso yo lo aclaraba, porque de repente se plantea, bueno, el Ministerio de Trabajo, toda su funcionabilidad en este momento de cara a la emergencia, al COVID y todo, va a ser en base a un decreto. Yo quiero dejar claro que el Ministerio de Trabajo no necesita decreto ni legislativo ni ejecutivo. Nosotros, nuestra legislación lo contempla, cómo debemos de actuar en este tipo de casos y tenemos todo un articulado. El tema, por ejemplo, de la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo de Previsión Social, en su artículo 5 y 7, la Ley General de Prevención de Riesgo e Higiene y Seguridad Ocupacional, y así sucesivamente te puedo garantizar que todo nuestro marco legal nos garantiza. A mí en el caso de mi calidad de ministro y el Ministerio de Trabajo como tal, me da igual un decreto legislativo o cualquier otro tipo de decreto porque no necesito para hacer la verificación y para garantizar las inspecciones. Así es que hoy hemos amanecido ya, todos nuestros equipos están haciendo inspecciones en los 14 departamentos y Dios mediante queremos garantizar la seguridad, la salud y la vida de nuestros trabajadores. No todo el sector público ingresa a sus actividades hoy, ¿verdad? ¿Cierto? No todo. No todo, ¿verdad? No todo. ¿Esta calendarización la va a dar el Ministerio de Salud? Sí, lo que pasa es que hay un gabinete económico, que así se llama ahorita, es un gabinete económico que está garantizando la reapertura gradual de la economía y esto tiene que ver mucho la forma como lo están haciendo, dependiendo de los resultados, los estudios que ejecuta el Ministerio de Salud en materia de la tendencia tanto estática o crecimiento que tenga el tema de la pandemia. Eso entiendo que el equipo económico lo analiza y en ese marco es que se va soltando un poquito y abriendo un poco, digamos, la llave de la reapertura económica. Nosotros sí estamos claros que nuestra economía tiene una contracción muy grande, no solo nuestra economía, sino el mundo entero. No va a haber difícilmente en el planeta un país que tenga los acelerados niveles de crecimiento económico que se han tenido. Todos creo que va a haber una contracción económica y estamos conscientes de la situación económica de nuestro país, pero por encima de todo queremos garantizar la salud. Eso significa que en la medida de los informes epidemiológicos de salud que esté emitiendo el Ministerio de Salud,
es donde ha armado esta reapertura económica, economía. ¿Aquella empresa que no cumpla puede ser cerrada, ministro? Vamos a ver. Esta es una pregunta que creo que es importante, Sí. porque algunos juristas establecen que el artículo 86 establece el principio de la legalidad, que dice que los funcionarios no tienen más facultades que las que les faculta la ley, ¿cierto? Y es correcto el 86, lo que plantea. Pero eso es distinto a que tengamos facultades o no. En efecto, lo que pasa es que hay una cosa, Neto. Acá se ha destapado una estructura bien articulado, donde incluso hay un equipo de juristas que ya los conocemos, que son los mismos de siempre, que andan emitiendo opiniones. Esto del 86 un poco es como amenaza al funcionario público. Espérese, si usted se pasa, si usted se extralimita, también se expone. Bueno, a mí hubo un periodista incluso que hasta me escribió de forma directa. Nosotros, en primer lugar, como repito, hacemos nuestro estudio con nuestro equipo de inspección. Nuestro análisis está conformado por un equipo multidisciplinario y en base a eso revisamos. Si en el momento incluso nos hablan desde el lugar de los hechos y nos dicen, ministro, acá hay un peligro, un riesgo bastante grande y hay un peligro inminente para los trabajadores, en ese mismo momento tenemos la facultad legal para llegar a la decisión más fuerte, que es el cierre de la empresa. Mi anhelo, nuestro deseo como gobierno no es cerrar empresa. Este momento es el momento de la reapertura, pero si una empresa no cumple con todos los equipos de bioseguridad y no cumple con todos los requerimientos que los protocolos actualizados, porque teníamos protocolos anteriores, Neto, con el efecto pandemia, incluso en el ministerio tuvimos que contratar un equipo de epidemiólogos para que nos actualizaran los protocolos en el marco de este momento atípico que atravesamos, que es producto de la pandemia. Entonces hoy los protocolos, el Ministerio de Trabajo tiene unos protocolos tan actualizados que incluso tenemos un protocolo único que se llama COVID, que ese es que se le entrega a la empresa y se le dice, estos son los síntomas de las personas y tiene que actuar de esta manera. Tenemos un protocolo general que es el protocolo rector de todos los protocolos, que eso ya está publicado en nuestras redes sociales del Ministerio de Trabajo, y tenemos cerca de 33 a 35 protocolos específicos por rubro. Nos hemos cuidado muy bien y prácticamente, y quiero dejar algo claro, estos protocolos fue producto también que después del requerimiento eminentemente técnico que se le impregnó para la actualización del mismo, lo discutimos, lo analizamos y lo acordamos incluso con los sectores empresariales y lo acordamos con los sectores laborales. Por lo tanto, estos protocolos, aparte de tener la legalidad, como lo dijo el presidente en la cadena, también gozan de una legitimidad clara y contundente porque fue todo socializado con los sectores. ¿El sector de la industria textil entra a trabajar? Sí. ¿Entra a construcción también? Entra a construcción. Este día. Y por eso es que, aprovechando esta cámara muy prestigiosa, yo nomás salgo de acá, voy para una empresa que se llama Haynes Brown, que está en Opico. Ahí estamos hablando de que es una de las empresas más grandes de este país, que tiene cerca de 12,000 empleos, y vamos precisamente para garantizar que la reapertura sea con la aplicabilidad de los protocolos y los estándares que nosotros hemos definido. Ok, entiendo que el día de ayer el término es así, ¿verdad? Fueron colocados en la página web de ustedes el protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo. Así es el titular, ¿no? Sí. A partir del día de ayer. Sí. Todas las empresas deben abocarse a este sitio web para poder de alguna manera contar con esos cánones. Y a partir de hoy, Neto, empezamos a subir los específicos porque ya se los hemos entregado a muchas de las empresas y a los gremios empresariales. ¿A qué se refiere los específicos? Por ejemplo, y esto es bien importante que veamos este elemento porque es una información que debe de tener de primera mano. Por ejemplo, una veterinaria
Tiene Sí, su propio protocolo. su propio protocolo. Ahí lo va a encontrar. El área de, por ejemplo... Corte y confección, salones de belleza, Exacto, peluquerías y barberías, por ejemplo, exacto, con cita. exacto. Alimentación. Alimentación. Tienen que ser, o sea, no podemos armar un protocolo general. Fíjate que el protocolo marco que nosotros tenemos, que es el rector, después de ahí hemos armado los específicos. Y los específicos siempre llevan el 60% del general. De ahí lo que se hace es ya equilibrar en el marco de, pongo un ejemplo, área de comida. Nos dice una empresa, fíjese que por ejemplo nosotros tenemos área de comida, pero hay una cosa, ministro, usted nos exige 2 metros de distanciamiento social, pero nosotros tendríamos que botar la infraestructura para armarla de nuevo, y en las condiciones que estamos no podemos. Entonces al final, ¿qué hemos hecho? La construcción de esta que va a estar a 1 metro de distancia, pero lo que hemos hecho es la división ya con vidrios, que son barreras protectoras, y que incluso ellos decidieron elevarlo un poco más y tienen un nivel de privacidad. Sí. Usted decía que va rumbo, después de esta entrevista, usted se dirige hacia Opico a conocer de una empresa su aporte, digamos, de su apertura utilizando ya los cánones sanitarios. Sí, lo que pasa es que acá se vendió bastante que muchas empresas grandes salían del país y que se iban a ir. Y entre ellas mencionaron a Heinz, a la Diana, a otras empresas más. Y yo he hablado, yo con estas empresas grandes y pequeñas, porque hasta con estilistas me reuní la vez pasada, muy, muy dramático ese tema, pero con estas empresas grandes yo he estado sosteniendo reunión permanente, semanalmente con ellos. Y al contrario, mantenemos un nivel de comunicación fluido, fuerte, muy bueno, muy positivo. Y por eso es que este día voy a andar en inspecciones en diferentes empresas. Y nomás me levante de acá, salgo para San Juan Opico, kilómetro 35,5, ya para ir a verificar el cumplimiento de los protocolos en la empresa Heinz Brown, que es una de las empresas más grandes de este país, con más o menos 12,000 empleos en El Salvador, y que vamos a ir a revisar todo el tema de gradualidad, proporcionalidad y además la ejecución efectiva de los protocolos. ¿Quién me garantiza, pregunta un televidente, que a los pensionados se nos va a mantener nuestra cuota pese a la situación crítica que viene económicamente hablando? Creo que eso es lo que quiere decir. Sí, lo que pasa es que contigo lo discutimos la vez pasada, que nosotros tenemos ya un análisis, un estudio, que igual lo ha trabajado nuestro equipo asesor, sobre el tema de seguridad social en El Salvador. Nosotros íbamos en avanzada, ya teníamos estudios, ya teníamos propuestas sobre el sistema previsional de seguridad social en el país. Teníamos un montón de proyectos. La pandemia vino y no solo lo congeló, sino que nos echó para atrás. Pero yo creo que los derechos que tienen todos nuestros compañeros trabajadores tendrán que seguir siendo garantizados. El Estado tiene que ver cómo garantiza y las administradoras también tienen que ver cómo garantizan eso. Pero la verdad, tanto INPEP como las administradoras, es un derecho legal que tienen, y nosotros, ahora la situación de crisis económica no solamente está golpeando la parte elemental del sector privado, sino también a nosotros como gobierno, y fundamentalmente cuando tenemos una asamblea que no nos ha asignado recursos. Una cosa es decir a la aprobación y otra cosa es ya la ratificación. No tenemos ese respaldo, no tenemos respaldo incluso ni para enfrentar las emergencias, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Y Neto, una cosa te puedo decir. Hablando en un momento con el presidente decíamos, ¿por qué a 9 meses de nosotros se nos vino la pandemia? ¿Por qué a los 11 meses y medio se nos vienen 2 emergencias adicionales aparte de esa, con las 2 tormentas que fueron golpeadoras y que incluso hubieron vidas de por medio? La conclusión que hemos llegado es que Dios no pone más cargas de las que podamos, y con la ayuda e iluminación divina vamos a sacar adelante este país, y estamos trabajando duro en esta pandemia, en esta emergencia. Hemos trabajado día y noche, y yo les decía el día de anteayer incluso y ayer a mis compañeros, a mi equipo de trabajo, si hemos trabajado el 100% y vamos a trabajar el 500%, porque hoy es cuando
más que nunca, el árbitro que pone las reglas claras debe de garantizar que la protección esté para los trabajadores. Ministro, el tiempo se nos fue. Un último llamado de ajuste y concientización para los empresarios, para los trabajadores, para la población misma, en el sentido de poder hoy, que es un día muy importante, y le agradezco mucho que nos haya permitido aperturar esta nueva, digamos, ruta de apertura económica, valga la redundancia, teniendo de primera mano esta información. Sí. Protocolos ya están en la web de ustedes y estas otras consideraciones que hemos tratado en el programa. Sí, vamos a ver. Necesitamos buenos empresarios, necesitamos buenos trabajadores. No hay empresario exitoso sin trabajadores. No hay trabajadores sin empresarios. Todos los necesitamos. El eje transversal de todo debe de ser cómo garantizar los equipos de bioseguridad. La magia está en el diseño del protocolo y la segunda está en cumplir el protocolo 100%. Debemos de garantizar la salud de nuestros trabajadores. Por humilde que sea el cargo de un trabajador, no perdamos de vista. Por el segmento ocupacional más humilde que tenga, no perdamos de vista que es un padre y una madre de familia, que su hijo o su hija lo está esperando en su casa. Y por amor a lo que más amamos, que son nuestros hijos, tenemos que garantizar la seguridad de todos y cada uno de ellos. Quiero darle la más cordial bienvenida a su director, Roberto Rubio, que vía Sky está con nosotros a esta hora de la mañana. Roberto, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Muchas gracias por invitarme después de estar prácticamente ausente durante 3 meses, porque fui varado, ¿no? Felizmente por carambola, podamos quizá decir, logré pues entrar al país y me encuentro en mi casa pues guardando una cuarentena que pronto terminará, ¿no? Permíteme nada más decirte que realmente es ingrato lo que se está haciendo con los varados en el exterior. Yo he podido ver de cerca, ¿no? Yo felizmente pues no tenía serios problemas, estaba con mi hija, ¿no? Pero muchísimas personas, ¿no? Y yo lo puedo ver en un chat, ¿no? Están sufriendo un drama, y uno de los dramas además es la incertidumbre. Lo mantienen realmente sin decirles claramente cuál es el plan, qué va a hacer con ellos, cómo los van a repatriar, ¿no? Y después de 3 meses apenas, ¿no? Han sacado gente de Nicaragua, ¿no? Yo creo que han mezclado deportados con varados, se ha inflado la cifra de personas que están entrando. Realmente esto es, te digo, inconcebible, pero sobre todo, como te digo, es ingrato. Roberto, ¿qué representa para ustedes como institución ser tomados en consideración en esta reforma, este decreto, para fiscalizar estos fondos que se le han otorgado al gobierno Busque, que son alrededor de $2.000 millones, ¿cierto? Sí, mira, primero hay que agradecer pues el gesto de la Asamblea, ¿no? Pero te quiero decir que no hemos sido consultados, ¿no? Es decir, no hay nada debí haber comenzado por eso, porque fue de alguna manera aprobar la reforma, pero entendería yo que cuando hay una aprobación de esa naturaleza es que ya hay un acuerdo con los actores. No hay ningún acuerdo, ¿no? Es más, te diría 2 cosas. La primera es que si lo que se va a hacer es una reedición digamos, del acuerdo en los mismos términos, solo cambiando el nombre de los participantes, obviamente no podríamos participar. Es decir, tenemos que ver en qué consiste el decreto, cuál es el rol que se le va a asignar, ¿no? Cuáles son las facultades pues, que va a tener, cuál va a ser, llamémosle así, la autoridad que va a tener, qué grado de acceso a información va a disponer. Todo eso no está claro. O sea, mejor dicho, no está nada claro, porque no conocemos absolutamente en qué consiste, digamos, esa reforma, ¿no? Solo se ha salido la noticia de que nos mencionan. Como te digo, ese es un reconocimiento que afunde y de Transparencia Internacional, que yo como representante de Transparencia Internacional aquí en el país, pues agradezco. Ahora, lo segundo es que en nuestra opinión va más bien por la creación de una, llamémosle, comité de monitoreo, de auditoría, de observación
cívico, ciudadano, sin participación del gobierno. Porque con participación del gobierno pueden reproducirse los vicios que vimos en la anterior comisión. Y esta comisión independiente, ya se verá pues cómo se nombra, que sea ciudadana y que tenga las facultades por ley de, por ejemplo, tener acceso a información y que exista un, digamos, compromiso también del gobierno con los organismos internacionales que le dan fondos para que permite el acceso a información. Porque una comisión de este tipo no funciona si no tiene acceso a información. Pero con lo que hemos visto ahorita, el historial, que es quizá el gobierno, vea que en el caso nuestro, que hacemos de la rendición de cuentas y la entrega de información pública una de nuestras tareas principales, nos hemos encontrado que es uno de los gobiernos, si no el gobierno que más opaco, que más está resistiendo a entrega de información. Lo mejor para una economía es tener previsibilidad, saber qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se puede esperar. Ahora lo que hemos hecho nada más con esta medida, que todavía, por cierto, el decreto ejecutivo es ilegal, ¿verdad? Pero bueno, ahí está los decretos de la Asamblea y de la Presidencia o del Gobierno son prácticamente iguales, ¿no? Pero el presidente decidió que, bueno, que él tenía que ser el que lo mande, él tenía que ser el autor de la apertura, ¿no? Pero eso no tiene asidero legal, tiene que aprobarse por la Asamblea Legislativa, ¿no? Solo te pongo un ejemplo de lo importante de esto, que la gente dice, bueno, ¿qué importa? Si al final, no, mire, pero que si el ministro de Trabajo viene o algún inspector de trabajo y cierra una empresa bajo el decreto ejecutivo, ¿no? Después, esta persona, ¿no?, que le cerraron su negocio puede demandar, ¿verdad?, con toda la de la ley al ministro de Trabajo o al inspector por haberle cerrado sin ninguna base legal. O sea, tiene sus consecuencias que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, dicho esto, hay una etapa simplemente de apertura, pero nos falta claridad de cuál es el plan de reactivación y todavía más nos falta claridad de cuál es el plan de crecimiento económico. Eso no lo hemos tenido desde el principio, ¿no? Este gobierno no ha habido un plan de cómo vamos a hacer que esta economía, que muchos economistas dicen que se encuentra en una trampa de crecimiento, que la economía prácticamente, digamos, gira como en torno a, como un satélite en torno apenas al 2.3, 2.5%. Eso es totalmente insuficiente para generar empleo. Ese crecimiento apenas da más o menos un total de 8 o 10 mil empleos nuevos frente a más de 50 mil personas que entran al mercado laboral. Entonces, y esto requiere una estrategia de crecimiento. No hay estrategia de crecimiento. No hay por el momento una estrategia de reactivación. Lo que hay es nada más unas medidas de apertura, llamémosle así, plan de apertura, pero hasta ahí. Y el país no solo requiere esto, ¿no? Ahora, el punto es que a lo que hemos llegado ahora, es decir, ¿por qué nos tardamos tanto en este plan de apertura? Yo creo que ahí es donde esto se pudo haber hecho o antes o se pudo haber hecho de una manera mucho más ordenada. Ahora estamos en una apertura que corremos el riesgo que se hace justamente la apertura en el momento que muchos médicos están diciendo se está haciendo en el pico de la pandemia. Algo parecido en los Estados Unidos, se apuraron bastante con la apertura y mira, y ahora van en crecimiento Entonces, hoy más que nunca se requiere cierta unidad para enfrentar esto. Hoy más que nunca se requiere información, Ernesto, porque ya hemos visto cómo se manipula la información sobre los casos. Esa denuncia que se hizo de parte de los laboratoristas que hacen los test, de que no le hicieran test a determinadas personas, nos hace desconfiar que la cifra que están dando es cierta. Los médicos están dando otros datos en los hospitales, otros datos de muertos, otros datos de personas, digamos que
cantidad de personas que a veces son calificadas como neumonía, pero es a veces COVID. O sea, mientras no sepamos eso, mientras no sepamos en qué zona, dónde están los focos de contaminación, pues puede ser una apertura desordenada. Está bien que se hagan todos los protocolos y es necesario, creo que se van a tratar de cumplir. Que no los ha cumplido, por cierto, es en el gobierno, porque en la empresa privada, de los pocos que abrieron, ahí no hay mayores contagiados. ¿Dónde se vieron los contagios? En las cárceles que controla el gobierno, la policía que controla el gobierno, el ejército que controla el gobierno, los centros de contención y los hospitales. De ahí han salido grandes brotes, ¿no? Entonces, ¿quién no respetó el protocolo? ¿No? Entonces, yo confío que la población va a entender que tiene que hacerlo, porque el relajamiento, eso nos va a llevar a que nunca aplanemos la tal curva. Y entonces políticamente va a ser usado para decir, mire, nunca la aplanamos y sigamos entonces en estado de emergencia. Entonces hay que tener cuidado y hay que ser responsables en eso. Ok, ¿tú temes que en algún momento vaya de nuevo a ser utilizado un repunte para poder sacar raja política detrás de todo esto? Sí, sí. Es que mira, el problema es que a veces pareciera que cuando se quiere el gobierno sacar algo a la Asamblea Legislativa, que te digo, yo siempre he sido crítico de la Asamblea Legislativa, muy crítico, y de los partidos políticos, pero quiero reconocer que en este momento están haciendo una buena oposición, ¿no? Y la Asamblea está jugando un rol, bueno, con todos sus errores, pero está jugando un rol positivo, ¿no? Pero la Asamblea Legislativa, ¿no? Debería justamente ahora de entrarle a digamos, a buscar formas para que podamos salir de esto, porque si no va a venir otro decreto. Va a venir otro decreto que nos va a decir, mira, Asamblea, ustedes no me aprueban esto y miren, ahorita están muriendo miles. Y si no me lo aprueban, ustedes son los asesinos. Y se lo va a decir a la sala, y se lo va a decir a la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces se usa como excusa, porque como no tenemos datos fidedignos, datos ciertos de qué es lo que está subiendo, ¿no? Y dónde está subiendo y cómo está subiendo, se puede usar políticamente, ¿no? Yo subo los datos que tengo, ¿no? Para arrancarle cosas, para acusar a los otros, para calificar de asesinos al adversario, para meter miedo, ¿no? Y bajo para decir yo soy eficiente, ¿no? Cuando no hay necesidad de ciertas aprobaciones. Roberto, ¿consideras tú que la parte institucional estuvo, las instituciones que deben de velar por la estabilidad política, jurídica en nuestro país, ha estado acorde o entró también en ese desfase, si lo vemos desde el punto de vista del rol que han venido jugando la Sala de lo Constitucional en momentos críticos donde todo el mundo pedía resuelva, medie en esta situación? Y después veamos un poco también la del Ministerio Público, que también en su momento se pedía que participara. Al final salió a luz pública en una cadena en el que el presidente dice, bueno, me reuní con estos actores de algo que todo el mundo desconocía, y esto vino a sorprender a propios extraños, aun y cuando lo versado, lo contenido a lo mejor no haya sido tal y como lo aclaró la sala, de que en ningún momento hubo compromisos de ley, como también la Fiscalía y creo que también hasta la misma Embajada Americana, no sé. Pero ¿cuál es tu valoración al respecto? Te diría dos cosas. La primera, que me parece de mal gusto, de falta de madurez, el que tú convoques a una reunión, que es una reunión justamente de coordinación, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que el país necesita, ¿no? Pero si tú vienes, coordinas y luego sales diciendo cosas que no son ciertas, luego sales revelando cosas que no son ciertas, ¿no? Cuando la gente llegó, me imagino, de buena intención para coordinar, no más que para coordinar, para escuchar lo que está diciendo el presidente y ver si realmente pueden establecer cierta unidad interinstitucional que se requiere para combatir la pandemia. Ahora, que ahí se diseñó, eso ya lo desmintieron las instituciones, ¿no? Yo creo que, como digo, es realmente una falta de ética el hacer esto, porque cualquiera que llegue a reunirse, mire, ahora la va a pensar dos veces, ¿no? De que, mire, esa reunión mejor que lleven grabadora, ¿no? Mejor que lleven grabadora por cualquier cosa, ¿no? Ahora, lo segundo que te quería decir es que sí, creo que las instituciones, unas más, otras menos, han hecho
algún rol, no lo que quisiéramos, le falta muchísimo, ¿no? Comenzando primero a alguien que está totalmente, digamos, ausente, que es el Tribunal de Ética, frente a casos que han habido de falta de ética, ¿no? Luego, la Corte de Cuentas la hemos visto bastante, yo diría, tímida, sin realmente, y yo no sé si es falta de voluntad, pero a veces llegan a pedir información y ¿qué es lo que dicen? No la quisieron dar y se retiran, punto, cuando la ley le faculta a que el gobierno y las instancias de gobierno central o local o quien sea les dé esa información. Ok, no solo nos dejó entonces, a manera de resumen, Roberto, por cuestiones de tiempo, no solo nos dejó una crisis de salud, sino también una crisis institucional. Nos ha dejado una crisis de salud, una crisis económica y una crisis política, ¿no? Que es bastante seria por los señales de autoritarismo que hay, de violación constante de la Constitución. Aquí hay delitos cometidos, Ernesto, ¿no? Que creo que en este sentido tanto la Fiscalía como la Sala de lo Constitucional deberían de ser más firmes. Yo creo que han hecho algo, ¿no? Pero esperaríamos que ante esta cometida frecuente de delitos puedan actuar como se debe. Bueno, Roberto, te agradezco muchísimo que nos hayas cedido parte de tu tiempo en cuarentena y conversar precisamente sobre tu punto de vista. Solo para aclaración así breve, ¿no les han consultado la participación para estar presentes en este comité fiscalizador de los 2.000 millones? De hacerles la propuesta, ¿van a participar como funde? No te sabría decir, depende si, por ejemplo, ya te dije en qué condiciones no, es decir, bajo las condiciones del mismo decreto, no. Y bajo la condición de que sea una instancia de Contraloría Social independiente, okay, y con autoridad y con facultades. Te agradezco muchísimo, Ernesto, muchísimo. Lástima, Roberto, que no tuvimos tiempo de ver todas las bandeadas que me van a caer por los troles, que ya está acostumbrado, y el sobresueldo y todo eso que siempre sacan, pero bueno, uno está aquí, ¿verdad? Tratando de decir hasta donde se pueda la verdad y tener un compromiso con la verdad, aunque le tiren todos los misiles que quieran. Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Satisfecho de conocer tu punto de vista con relación a estos temas. Gracias, Ernesto, muy amable. Que hemos tratado. Muchísimas gracias. Bueno. Más adelante te veo por acá en el estudio. Por mi parte, no, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.